Bienvenidos a este especial de Contrapoder 3.0. Como todos saben, en estos momentos, varias naciones alrededor del mundo están presentando, índices inflacionarios récord que no se veían desde hace décadas. Y la mayoría de los gobiernos han justificado estas cifras, ¿no? Debido al conflicto que se está viviendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, hay personas que aseguran que, si bien esto puede tener algún tipo de incidencia, este no es el motivo o el único motivo que explica este fenómeno. Y bueno, qué mejor persona para conversar sobre esto que Arturo Portillo. Él es economista y cofundador de la Fundación para la Educación Económica en Español. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Gracias, Esteban, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, estaba comentando justamente que en Chile, por ejemplo, en los Estados Unidos, en España, en varios países de Europa, estamos viendo que la inflación se está disparando y que son índices que no se veían desde hace varias décadas, ¿no? Prácticamente en todo el mundo. ¿Cuáles son los motivos, Arturo, o las causas de este fenómeno que se está dando? ¿Todo apunta a la guerra de Rusia o hay otros motivos? Definitivamente hay otros motivos. La economía no es un switch que se puede prender y apagar. Es decir, hay consecuencias a largo plazo y justo ahora estamos viendo las consecuencias de haberlo apagado anteriormente. Si te fijas bien, muchas economías que no están necesariamente vinculadas al tema del gas, que el gas ya estaba caro desde antes de la intervención de Rusia en Ucrania, están experimentando estos problemas después del reset que tuvimos hace poco cuando se comenzó a terminar el tema de la pandemia en muchos lados del mundo. En Estados Unidos pasó el ejemplo más drástico de todos estos, porque sí, se habían perdido 25 millones de empleos tan solo de marzo a abril del año pasado y que no se han recuperado. Una de las cosas que dice, por ejemplo, el director de la Federal Reserve, Jeremy Powell, es que el mercado laboral está fuerte, ¿no? Y que es un mercado laboral fuerte con inflación. Pero no es verdad. El mercado laboral no está fuerte. No se han recuperado los 25 millones de empleos que se perdieron el año pasado y no se ha todavía sobrepasado las expectativas de crecimiento laboral. Entonces, son dos cosas. Por un lado, es el tema de la cadena de suministros, que ya se había mencionado mucho antes como una excusa, pero no es culpa de los productores. Es decir, tú apagaste la economía, después la encendiste y pensabas que que toda la cadena de suministros se iba a mantener igual y no funciona así. La cadena de suministros se tuvo que restablecer desde cero y eso está cruzado con el alto nivel adquisitivo, el incremento en el poder adquisitivo que se dio a las familias por los estímulos en el empleo y por el dinero gratuito, de cierta forma, la política de apoyo social que ofreció Biden a las familias, que fue, me parece, $1,400 al mes, que es muchísimo. Se debe principalmente a ese factor, no necesariamente a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Fíjate que varios políticos de acá de los Estados Unidos no solamente han hablado del tema de Ucrania, que ahorita es como que el que está de moda, ¿no? Porque siempre es chévere buscar enemigos externos para justificar la mediocridad propia, ¿no? Pero también han dicho que esto se trata de un tema de la avaricia, ¿no? De la codicia por parte de las empresas que, bueno, están cobrando cifras exorbitantes a los consumidores porque sencillamente ellos quieren hacer más plata, pues. Ese argumento, ¿cómo lo refutarías? Claro, pues es un tema muy sencillo de oferta y demanda, muy sencillo de oferta y demanda. Las empresas se han visto con problemas para hacerse de bienes, para continuar con sus procesos productivos. Por ejemplo, a Starbucks no le llegó el café y lo que va a hacer Starbucks con el poco café que tiene es incrementar los precios para poder mantener sus operaciones activas en esta reanudación de actividades, ¿no? Y como las personas tienen un poco más de poder adquisitivo, por un lado, porque ha habido un fuerte apoyo a los hogares a través de sus apoyos sociales, pero al mismo tiempo te ha incrementado mucho el dinero disponible en la economía debido a las bajas tasas de interés y a la maquinita de dinero que le dieron vuelta y vuelta en los Estados Unidos, que es claro. El problema de la inflación se debe principalmente a eso. Es decir, si te fijas bien, antes de la guerra decían que eran las cadenas de suministro, antes de las cadenas de suministro decían que era la pandemia, antes de la pandemia podrían decir que, no sé, era siempre hay un culpable, ¿no? Pero la Federal Reserve nunca es el culpable. Ahora creen que con cambiar las reglas del juego y incrementar incluso en 25 puntos bases, es decir, hacer más caro el dinero, con 25 puntos bases la tasa de interés se va a resolver el problema. Pero no es así. La Fed estableció una tasa de inflación del 2% que no alcanzó, que ahora está en el 7,5%, entonces no hay nada que nos haga creer que la Fed puede después cumplir el retomar ese 2%. De hecho, están esperando llegar al 4%. Y eso si las empresas y la iniciativa privada se unen en este esfuerzo. Siempre hay un culpable diferente,
pero lo cierto es que los problemas monetarios son totalmente monetarios. El problema de inflación es un problema que está directamente relacionado con la impresión de dinero y la facilidad de adquirir dinero en la economía de los Estados Unidos y en muchos otros países por las políticas de este proyecto keynesiano del pleno empleo. Y las mismas políticas siempre van a generar los mismos resultados. Si quieres, de hecho, te puedo compartir un poco mi clase de historia, que fue el Plan Marshall, Sí. que fue el plan que lanzaron después de la Segunda Guerra Mundial para rescatar a Alemania. Y bueno, se creía que el Plan Marshall, que era un dinero que habían prestado a través del Fondo Alemania, lo que los había salvado de la destrucción económica que tenían. Pero no fue eso. Uno de lo que se le conoce como el milagro alemán se generó a través pues, del primer ministro Ludwig Erhard, quien él decidió cambiar el marco alemán como moneda nueva, al menos en la Alemania del Oeste, y logró una reducción del 93% de la cantidad del dinero en circulación. Eso obviamente apaleó la inflación, pero no solamente eso, redujo el control de precios y redujo los impuestos del 85 al 15%. No fue el plan Marshall lo que incrementó el Producto Interno Bruto de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. No fue los préstamos, ni el endeudamiento, ni la emisión monetaria, fue todo lo contrario. El control del gasto público y un banco central sobre. Y no estamos viendo eso. De hecho, estamos viendo una Federal Reserve que quiere incluso intervenir ya a nivel de productos. Una Fed que dice que va a lograr reducir el precio de ciertos bienes y servicios a través de los monetarios. A ver, los cambios en la política monetaria solo van a afectar a la moneda. Lo que pase con los bienes y servicios no tiene nada que ver con la Federal Reserve. Pensémoslo de esta forma. Ellos esperaban una inflación del 2%, que llegó al 7.5%, porque no pueden controlar el precio de los bienes y servicios a través solamente de instrumentos monetarios. Ok, yo quiero retomar a lo que dijiste allí, ¿no? Que es una frase que vemos mucho, sobre todo en estos círculos, que dicen que la inflación es siempre un fenómeno monetario, ¿no? O sea, que no es algo que la gente, por así decirlo, decide o que va, digamos, alrededor de cierta política, sino que, bueno, ocurre por lo que estás diciendo de que la maquinita esa que imprime dólares la pusieron a trabajar a lo loco. De hecho, en los 2 últimos años se imprimieron, creo que fue el 80% de los dólares, ¿no?, que están en circulación en los 2 últimos años. El 80%. Una cifra loca, una locura, si me lo preguntas, ¿no? Pero hay gente que dice que no. O sea, ¿qué argumentos, Arturo, tú crees que puede tener el otro lado, tratando de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Para decir, bueno, quizás no es solo un asunto monetario, quizás hay otros factores que tomar en cuenta. ¿Realmente hay otros factores que tomar en cuenta? No, no hay otros factores que tomar en cuenta, al menos con respecto a la inflación. Puede haber problemas en la cadena de suministros, por ejemplo, y que los bienes comiencen a escasear, pero la facilidad que tienen las empresas para incrementar los precios de sus bienes finales solo responde a que los americanos están dispuestos a pagarlos. ¿Por qué están dispuestos a pagarlos? Porque tienen más dinero, pero ese dinero no refleja la producción real, por eso los precios están altos. Es decir, no importa qué tanto, poco o mucho impriman, eso al final no va a generar cambios en la producción que se genera en un país, que está ligada directamente a la productividad y a la generación de riqueza real. Y déjame poner un ejemplo. Después de esta caída de 25 millones de empleos que hubo de marzo a abril del año pasado, iniciaron con un proyecto de pleno empleo que tenía como meta 11 millones y que solamente alcanzó 6.5. Para eso se imprimió ese dinero, para ofrecer esos puestos de y esos puestos de trabajo en un momento de escasez donde solamente prendieron el switch y pensaron que las maquinitas iban a empezar a funcionar otra vez como si fueran una película de Charlie Chaplin, fue un escenario que no se cumplió y lamentablemente fue lo que ocurrió. Personas con empleo, con dinero, pero sin productos en la economía. No porque sus empleos no hayan sido productivos, digamos, pudieron haber sido empleos, proyectos públicos, pero empleos muy productivos. Pero la economía, es decir, tú inicias a producir café hoy y no está el café mañana, vaya. Claro, se está cortando la imagen. No sé si estás allí, Arturo. Se me está cortando la imagen. ¿Sí me Sí, escuchas? Ok, perfecto. sí, te escucho. Fíjate que parte de las grandes soluciones, ¿no?, que hemos escuchado por parte de algunos políticos, y lo he escuchado incluso acá en los Estados Unidos. Yo te digo, bueno, si lo dice un latinoamericano no me sorprende, pero acá uno debería tener un poco más de expectativas, si lo quieres decir de esa manera. Pero bueno, en vista de que están culpando a la avaricia y a la codicia de las empresas,
se está asomando la idea, que yo no creo que eso pase acá, pero independientemente, hay gente hablando de la necesidad, no, del control de precios. Y yo quiero que hablemos de esa política, porque a mí personalmente, o sea, exactamente, esa política a mí me tocó bastante, porque el control de precios no es factible, ¿no? Para justamente evitar que los precios sigan aumentando, Arturo. Claro, claro. Es que si va a haber un plan para reducir los precios, definitivamente no tiene que ser un control, tiene que ser un estímulo. Y eso solamente se va a generar con un poco más de libertad, reducir los impuestos, incrementando la flexibilidad laboral sobre todo. Se me fue la imagen, Arturo, y el audio. Yo imagino que también a las personas que nos están viendo en YouTube en vivo, bueno, estarán teniendo los mismos problemas, pero justamente este es un tema que hay que conversar, ¿no? Porque hemos visto toda la manipulación que ha habido, bueno, alrededor de este tema. Arturo, se te estaba cortando la imagen, no sé si ya estás de vuelta. No escuché Sí, creo cuando que ya. dijiste, ok, habías dicho algo de que no requieres un control, sino más bien un estímulo, ¿no? Entonces, bueno, que ahondes en No, es, ese. no un estímulo, no un estímulo como parte de un proyecto público, como parte de un plan del gobierno, sino Ujú, cobrar menos impuestos, agilizar los procesos laborales, incrementar la flexibilidad laboral. Eso es lo único que los va a sacar, eso es lo único que va a impulsar la generación de riqueza en los Estados Unidos y la generación de bienes y productos en este momento en específico. Y a mí una de las cosas que me preocupa es que la guerra se vuelva tanto una excusa para justificar los problemas inflacionarios en los Estados Unidos, que Estados Unidos tenga que mantener esa permanencia, ¿no? Porque el COVID en un momento fue una excusa muy buena, entonces ujú. intentaron aplazarlo tanto como sea posible, ¿no? Entonces esta guerra puede ser la excusa perfecta, sobre todo para los demócratas que están en este momento en el poder, para interesarse demasiado en este proceso y mantenerlo como el chivo expiatorio tanto como sea posible, porque no pueden admitir que sus políticas fueron las que fallaron. Te voy a poner 3 ejemplos de gastos estúpidos que han hecho en el Congreso en los últimos, que han aprobado en el Congreso en los últimos meses. Por ejemplo, hicieron un proyecto de 1.5 millones de dólares en Ohio. No significa que sea malo, pero no es el mejor momento. Imagínate, hicieron un gasto de $160,000 para una universidad para que hicieran una investigación acerca de la sustentabilidad de la comida de los astronautas, de la comida que llevan a las misiones espaciales, $160,000. Y así se la han gastado en muchos proyectos tontos, muchos proyectos realmente absurdos, porque la narrativa aquí es que el problema no es que imprimamos dinero y el problema no es que intervengamos en la economía, el problema no es que generemos empleos que no producen necesariamente riqueza. El problema siempre va a ser Rusia, Putin, los republicanos, las empresas privadas, es decir, y esta narrativa los legitimiza porque ahora lo que dicen es que la inflación es mala, que la inflación es algo positivo, que la inflación es algo esperado, es decir, vamos a llegar a un punto donde la inflación sea deseable. Y eso además, Arturo, demuestra hasta las contradicciones en las que han caído. Porque primero te estaban diciendo, bueno, no estamos tan mal, o sea, la inflación no está tan mala. Después te la justifican, como está diciendo, no, la inflación es buena. Yo vi, no tienes idea de la cantidad de artículos que yo leí en donde me querían explicar a mí por qué la inflación más bien me iba a aumentar mis salarios, ¿no? Entonces, bueno, iba a tener un mejor estándar de vida. Después te dicen, bueno, es transitoria, o sea, quizás no es tan buena, pero es transitoria. Ahora te dicen, bueno, no es divertido, pero toma estas medidas. O sea, hemos llegado a un punto de locura, pero para hacer un poco. Ahora te dicen que la vida no es justa y que lo aceptes. Mira, fuera de juego, fuera de juego. Hay Bloomberg sacó una cuestión, recomendaciones para paliar la inflación. Entonces te dice que no utilices tu carro, sí, porque la gasolina está carísima, sino que vayas en transporte público. Que en vez de comer carne, comas lentejas, porque bueno, la carne también está carísima. Entonces, bueno, sustituyelo por lentejas, ¿no? Y cuestiones así que tú dices, wow, imagínate tú, me siento en un país bananero. Bueno, Fíjate. había un tipo que se había quejado de que las quimioterapias de su perro costaban $10,000 y Bloomberg lo que dijo, bueno, no le pagues las quimios a tu perro, quizá no es el mejor momento para salvar la vida de tu mascota. Exactamente. Ay, no, no, no. Es que son descarados. Son descarados. Pero bueno, fíjate que algo de incidencia sí pudiera tener el tema de esta guerra, ¿no? Sobre todo en Europa. Eh, Siendo lo más objetivos posible, Arturo, ¿hasta qué punto se le puede dar cierta responsabilidad, ¿no?, a ese conflicto bélico en el aumento de ciertos productos, en la escasez de ciertos productos? Sí, bueno, como siempre, las guerras tienen resultados negativos.
aunque hay quienes creen que después de una guerra se genera un estímulo positivo porque hay inversión y se genera empleo. Eso no es cierto, nunca se recupera lo que se perdió. Ese es el problema de la guerra. Y lo cierto es que en este momento dependemos demasiado del gas, pero no dependemos tanto del gas ahora como dependíamos hace 2 años. Es decir, cada vez estamos encontrando soluciones hacia esos problemas. En algún momento en la guerra el carbón fue un problema, el acceso al carbón fue un problema, que reemplazamos con combustibles y que dejó de ser un problema. Entonces, hasta cierto punto la escasez nos lleva a encontrar alternativas mucho más económicas. Una frase para que quede un poco más claro: nadie te podría gastar la última gota de petróleo del mundo, porque para entonces ya tan costosa que ya habríamos encontrado una forma más eficiente de encontrar energías de este tipo, ¿no? Entonces, sí hay una responsabilidad que vamos a ver en un par de años. Es decir, ahora estamos viendo el switch del COVID. Es lo que estamos viendo ahorita, el switch del COVID. El switch de la guerra lo vamos a ver en un año o quizá en 2, porque si te das cuenta, Europa sigue produciendo, Rusia, de hecho, a pesar de que tiene todos estos cierres y todas estas limitaciones a nivel internacional, sigue produciendo y sigue teniendo contratos de distribución con muchos países de los cuales dependemos totalmente, ¿no? Entonces, hasta ahora la economía que se ha visto más destruida y que ya está en falta de capacidad de suministrar los bienes que produce es Kiev, porque está devastada, ¿no? Es Ucrania, porque está devastada. Pero la guerra no se ha extendido tanto como para cortar los suministros en todos lados, y las sanciones económicas no han hecho efecto. Han generado estimaciones, han generado miedo, han generado tensión entre los inversionistas, entre los privados y entre el propio gobierno ruso, pero no han generado efectos todavía. Y es una de las cosas que más se le reclama a Biden, ¿no? Que lo que está haciendo sí genera miedo, las medidas que están tomando de sanciones económicas, pero que no van a surtir efectos hasta muchísimo después. Y eso si la guerra termina bien. Bueno, imagínate tú me estás diciendo aquí que los políticos me están mintiendo. No me lo esperaba. Y fíjate que algo que mencionaste que me parece bastante interesante, ¿no? No sé si habrás visto las declaraciones, pero con el tema de la gasolina, acá hay un ministro, él es el ministro, el secretario de, creo que es de infraestructura, llamado Pete Buttigieg, ¿no? Y él dijo, bueno, pero si la gasolina está tan cara, vayan y compren un carro eléctrico y así no se tienen que preocupar de los precios de la gasolina, ¿no? Dándonos esas soluciones, bueno, a la gente que gana, la gente que es tan millonaria, que se queja de la gasolina, bueno, se va a poder comprar un carro eléctrico como alternativa, ¿no? Arturo, ¿qué soluciones reales? El día de mañana el gobierno de Biden o el gobierno de cualquier otro país que esté viendo estos índices dice, bueno, vamos a contratar a Arturo Portillo para solucionar este tema inflacionario, para que la economía esté, digamos, otra vez sana y recuperándose. ¿Qué medidas tomarías? Yo les diría que no hagan nada, que no toquen nada, que dejen... No, no es verdad, es broma. Si ofreciera una solución real, tendré muchísimo cuidado con el tema de los mecanismos monetarios que están implementando. No es que no tengan que subir la tasa de interés en este momento, sí es una medida útil, al menos para quitar el rezago de exceso monetario que hay en este momento en la economía. Sí es una medida útil. El problema es que si no viene acompañado de otras medidas, va a pasar exactamente lo mismo. Porque, digamos, la Fed, yo no diría que hubo una intención de la Fed de llegar a un 7.5 de inflación. No lo previeron, pero porque no se dieron cuenta que mientras ellos estaban con una meta inflacionaria, esa meta inflacionaria estaba delimitada por un nivel de producción esperado. ¿Y qué pasó? Que el nivel de producción no fue el esperado. Esa fue la gran divergencia, porque la Fed no controla la producción del país. Es más, nadie lo hace y ningún gobierno puede. Y lo mejor que pueden hacer es generar tantas libertades como sea posible que permitan que esa generación de producción y de riqueza real vaya a la par de las metas inflacionarias de la Fed. Es decir, si van a dejar que la Fed intervenga a nivel monetario, si el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a dejar a la Fed hacer su trabajo, ok, no voy a intervenir en la parte productiva, no voy a limitar, no voy a poner bonos, no voy a elegir ganadores y perdedores en este juego porque no tengo la información correcta para hacer eso. Y la verdad es que nadie lo tiene. Entonces, dejaría a la Fed hacer su trabajo, que sí saben hacerlo, pero dejaría también a los agentes económicos hacer su parte, que es producir conforme la economía se los va estableciendo y el mercado se los va estableciendo. Ahí caes en otro tema que pudiera ser hasta polémico, sobre todo en este lado de la acera, ¿no? De los libertarios, de los derechistas, de los liberales, ¿no? Liberales entendiéndolo en el concepto latinoamericano, en el concepto clásico. Que es justamente el rol del Banco Central. O sea, hay personas que dicen, bueno, realmente lo ideal, ¿no? Sería ya eliminar esa institución y que ellos dejen de tratar de meterse, sumado a lo que tú estás diciendo, de que el gobierno tampoco se meta en otros asuntos. ¿A ti esa idea te parece alocada, te parece correcta, quizás extremista en estos momentos? ¿Qué piensas tú de eso?
De hecho, me parece un poco tibia, como liberal, pero como libertario. Pero el problema es, digamos que tienes un muchacho que ha tenido una sobredosis, ¿no? Y lo llevas al médico. El médico te dice, oye, el niño tiene mucho dolor de cabeza, le voy a dar algo para el dolor, ¿no? El dolor no es el problema, es la sobredosis. Pero no le vas a decir, bueno, no le des el medicamento, que se joda mientras aprende a no cometer el error de tomarse tantas pastillas. Sí, sí está bien que haya mecanismos que ofrezcan una solución temporal a un efecto o a un síntoma, pero hay que recordar que la inflación no es la enfermedad, es un síntoma. La enfermedad es el control, el excesivo control que tiene el gobierno en la emisión monetaria para planes de expansión o para planes de compensación económica de proyectos de expectativas y de metas de crecimiento desde el Estado. La enfermedad es esa. Entonces, en este momento la Fed funciona como un enfermero. No puede practicar cirugía, pero puede mitigar el dolor temporalmente. Y el paciente sanará solo si se le permite. Eso es lo que yo diría, pero también sería un poco masoquista e irresponsable decirle a la Federal Reserve, no intervengas ya, no hagas nada ya, simplemente asume tu compromiso con la meta inflacionaria de este año, pero dejen a los individuos trabajar, ¿no? Porque este problema de Rusia y este problema del gas encontrará una solución en el futuro. Si el COVID no fue tan devastador y el proceso de cierre no fue tan devastador, fue porque los individuos encontraron soluciones a este problema, que fueron las aplicaciones que hacen distribución a distancia, que fue todos los sistemas de educación en línea, de servicios virtuales. Todas esas fueron respuestas del mercado naturales ante una exigencia de cierre del gobierno que mitigó el daño que se pudo haber generado. Ahora, el gas va a generar daño, la guerra va a generar daño, dejen a los agentes económicos actuar. Recuerden, no fue el plan Marshall el que salvó a Alemania, fueron las medidas de no intervención de Ludwig Erhard lo que lo hizo. Y al final lo que resultó fue que después de la guerra, el único país que se encontraba en vías de desarrollo después de ese momento, bueno, el único lado de Alemania que se encontraba en vías de desarrollo era el lado de los aliados, no era el lado comunista, no era el lado que se había quedado con la inflación, con los impuestos, con el control de precios de la Alemania nazi, ¿no? Que después de la Alemania nazi llegan los rusos, los soviéticos a ocuparla y mantienen más o menos las mismas políticas económicas y el nivel de vida se queda más o menos igual de estancado. Sí, fíjate que ahí estás diciendo algo interesante, ¿no? Y sobre eso va la siguiente pregunta, porque ya siendo realistas, ¿no? Joe Biden no te llamó para que lo asesoraras, ni ningún otro gobierno, sino que se van a quedar con lo que están haciendo, porque eso ya han demostrado que a ellos no les interesa arreglar el rumbo, no sé por qué, no les interesa, no saben cómo hacerlo, no lo quieren hacer, no tengo idea. Pero bueno, vamos a seguir con estas políticas. Tú al ver esto, Arturo, que evidentemente ya se han demostrado que son políticas erradas, que terminan más bien afectando a los sectores más necesitados, y bueno, se buscan chivos expiatorios, después que termine la guerra en Rusia será otra cosa, ¿no? Porque así funcionan estos gobiernos. Tú pudieras advertir que quizás estemos en las puertas de una crisis económica, lo que viene va a ser muy duro, o tú quizás ves la situación con más optimismo y si crees que el rumbo se va a arreglar eventualmente. Yo sí lo veo con optimismo, porque ni políticamente ni económicamente les conviene que la inflación siga creciendo, porque es insostenible en el largo plazo. Y porque el mercado sí tiene la capacidad de ajustarse aún a pesar de eso. Hay que recordar que no existen mercados totalmente libres en el mundo y que muchos mercados funcionan a pesar de la intervención. Entonces, si los planes continúan como están, que es lograr una meta de inflación del 2% o 4% a final de este año, es decir, ya están tomando cartas en el asunto, y ya no está este efecto que generaban esos 11 millones de empleos, digámoslo de cierta forma, falsos en ese momento, poco orgánicos. No significa que hayan sido poco productivos, pero poco orgánicos. Ese efecto fue temporal. Ese efecto fue temporal, del desbalance entre la mano de obra y el poder adquisitivo de los americanos y la producción en el país. Todo depende de qué tanto se extienda el conflicto en Rusia, porque este problema del gas iba a generar un efecto en el largo plazo y en el mediano plazo, que es en los siguientes 2 o 3 años, sobre todo si no cambiamos energías alternativas o no encontramos otras fuentes que no sea apoyar al comunismo chavista, que ahí ya perdimos todos, ¿no? Todos, el mundo perdió con ese trato, pero a menos que se quiera legítimamente, es decir, incluso bajo la política económica keynesiana, a menos que deliberadamente se quiera destruir la economía de los Estados Unidos, van a cesar.
incluso dentro de la lógica keynesiana, tienen que parar, porque ya no hay mecanismos a partir de esto. Cuando llegan a los mecanismos monetarios, es decir, cuando un país keynesiano con políticas económicas keynesianas llega ya a incrementar las tasas de interés, ya es el último, es la última bala, ya no saben qué hacer después de ese momento. Entonces esperemos que apliquen al menos lo que saben de economía keynesiana, se queden ahí, dejen que el mercado haga su parte y quizá logren una inflación, quizá, si bien les va, del 4% al final de este año y el próximo, ya veremos qué tanto se extiende la guerra con Rusia, pero de momento hasta ahí me quedo. Esperemos que tenga razón en eso, porque sería triste que tomaran el otro rumbo. Bueno, somos keynesianos, no, ahora nos vamos al marxismo, ¿no? Esa es la que le falta. Fíjate, exacto, no. fíjate Esperemos Arturo, que sean buenos keynesianos y se detengan ahí. exactamente, que no vayan más allá, que no sigan girando a la izquierda. Fíjate, Arturo, que hay algo que a mí me preocupa y que esto pudiera incidir. El dólar siempre ha tenido como ese... es la moneda internacional, ¿no? Los negocios entre los países se hacen en dólares y eso evidentemente le da fuerza a esta moneda. Cuando hay crisis, la gente de otros países les gusta ahorrar en dólares, ¿no? Eso le sigue fortaleciendo esta moneda. Pero bien las noticias que la India, ¿no? Está considerando, no es nada oficial, negociar con Rusia en su moneda, en rublos, ¿no? Y Arabia Saudita está considerando negociar con China en yuanes. ¿Qué efecto pudiera tener eso si se llega a dar el paso, Arturo? Porque pudiera venir una decadencia del dólar a nivel internacional que, bueno, si estamos viendo esto, el 80% de los dólares se imprimieron hace 2 años, se empieza a perder el dólar, posicionamiento internacional, ¿qué puede pasar allí? Fíjate que eso que mencionas es muy curioso porque obviamente así como hay competitividad en cualquier mercado, también lo hay en las monedas. Tú eliges una moneda que te parece más confiable y no solamente por la facilidad que tienes para transaccionar con ella, sino también su valor es importante. A veces no tanto como la inflación en los Estados Unidos ha crecido considerablemente en los últimos años, nunca como ahora, pero ya había crecido y no habíamos tenido que el resto del mundo le diera la espalda al dólar. Eso es algo reciente. Pero eso se debe a que otras monedas, a pesar de la crisis que se está viviendo en el mundo por el COVID, por el gas, por la guerra, por lo que sea, están estables. Es decir, el rublo sí ha caído de valor, pero es incluso menos lo que ha caído en términos de su emisión que el dólar. Y el yuan le pasa lo mismo. La competitividad monetaria al final es importante porque manda un aviso de qué monedas son confiables, pero no hay que olvidar el factor Bitcoin. El factor Bitcoin es muy importante y que es un mercado monetario que es muy competitivo, más bien está muy establecido en los Estados Unidos. Entonces el Bitcoin puede ser una solución temprana ante los problemas inflacionarios y de demanda monetaria en los Estados Unidos, mientras el problema de competitividad con otras monedas del mundo se soluciona porque el Bitcoin ya está muy bien establecido en los Estados Unidos. En India hay Bitcoin, en China hay Bitcoin, pero están muy regulados, están saturados los mercados de regulaciones, están saturados de intervención estatal, pero también hay muy pocas personas con posesión de él. En Estados Unidos es más común que las personas transaccionen con esta moneda y esto puede generar un freno hacia esa caída inminente del dólar. Y eso lo dejaremos para otra conversación porque quiero hablar de criptomonedas y ya me estoy dando cuenta que, bueno, contigo sería una conversación bastante interesante al respecto. Muchas gracias, Arturo, por haberme acompañado en este especial de Contrapoder 3.0. Gracias a ti, Mus. Bueno, era Arturo Portillo, economista y cofundador de la Fundación para la Educación Económica en Español. Arturo Portillo comentándonos sobre esto, el tema inflacionario a nivel mundial, sobre las políticas cerradas que se han tomado en estas naciones desarrolladas y sobre cómo, si bien la guerra entre Rusia y Ucrania puede tener algo de incidencia, evidentemente no es la principal causa de lo que estamos viendo a nivel económico. Por eso es bueno estar siempre informados y no hacerle caso a lo que diga el político de turno. Esto ha sido todo por hoy en este especial, pero nos vemos más adelante en nuestra programación regular de Contrapoder 3.0. Así que bueno, nos vemos en tan solo hora y media.